Estas son las 9 guerras que menciona la palabra de Dios en los últimos tiempos. ¿Sabías que una señal de los últimos tiempos es el aumento en las guerras? Jesús lo predijo en su Sermón del Monte, allá en Mateo, en el capítulo 24, el versículo 6 y el versículo 7. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta señal hablada, mostrada por Jesús, apunta a que las guerras aumentarán en frecuencia e intensidad en los últimos tiempos. Ahora sí, ¿cuáles son esas 9 guerras que menciona la palabra de Dios? Antes de ir a conocer las 9 guerras de los últimos tiempos, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte nada acerca de los últimos tiempos y de la palabra de Dios. Primera guerra, la guerra del Salmo 83 o la guerra del exterminio. Ahora, si bien hay 4 interpretaciones diferentes para esta guerra, se piensa que es solamente una oración, que fue una guerra pasada, que fue la guerra de los 6 días, o que es una guerra a punto de estallar, sí se cree que esta guerra es la chispa que va a iniciar o que va a detonar todas las demás guerras que vienen hacia adelante. Este salmo describe 10 naciones diferentes que se unirán en un intento de destruir completamente la nación de Israel de la faz de la tierra. Y no solamente a ellos como nación, sino de borrar de la memoria el nombre de Israel. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son estas 10 naciones que está mencionando el Salmo 83? Básicamente son las siguientes. Tengan presente que las encontramos en el versículo 6 al versículo 8 del Salmo 83. Primera nación, Edom, haciendo referencia a Jordania del sur y a los palestinos del sur de Israel. Segunda, Ismael, que hace referencia a Arabia Saudita. Recordemos que Ismael es el padre de los árabes. Tercero, Moab, haciendo referencia a Jordania central, es decir, los palestinos en Cisjordania. Luego se encuentra Agar, haciendo referencia a los egipcios y beduinos del Sinaí. Luego encontramos a Jebal, el norte del Líbano, que es el hogar de Hezbolá hoy en día, desde donde están atacando a la nación de Israel. Sexta nación, Amón, que es Jordania del norte, es decir, los palestinos al norte de Israel. Séptima nación, Amalek, haciendo referencia a los árabes de la península del Sinaí. Luego están los filisteos, la franja de Gaza, palestinos en general, es decir, el hogar de Hamás hoy en día. Luego encontramos a Tiro, haciendo referencia al sur del Líbano, también Hezbolá. Y por último, a Siria, que hace referencia a Siria y el norte de Irak. Segunda guerra de los últimos tiempos. La primera guerra de Gog y Magog. Y esta guerra está descrita en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Ahora, un dato curioso de esta guerra es que de los países involucrados o mencionados allí en estos 2 capítulos, ninguno de ellos tiene frontera con Israel. Por eso se llama o se le menciona normalmente como la guerra del círculo exterior. ¿Cuál es el listado de naciones que vemos allí involucrados en esta guerra de Gog y Magog? Básicamente son las siguientes. Gog, que hace referencia al nombre de una persona, que es el gobernante de Magog, una nación al norte de Israel. Encontramos a Magog, Rusia principalmente. Mesel, Tubal, Gomer y Togarma hacen referencia a las 4 regiones de Turquía antigua, es decir, Turquía hoy en día. Persia, llamado Irán desde 1936. Cus, Etiopía principalmente, pero también puede incluir a Sudán y Somalia. Fud, la tribu persa al occidente, correspondiente a Libia hoy en día. Y los ismaelitas, que hacen referencia a Arabia Saudita, moderna, Arabia Saudita hoy en día. Tiro, que Tiro hace referencia al Líbano moderno. Básicamente, ¿cuál es la razón de esta guerra o de este ataque de estas naciones, de este círculo exterior a la nación de Israel? Por motivos económicos. Puede ser por un botín de guerra como petróleo, como el gas, como dinero, tecnología o diferentes cosas. Pero al final la palabra de Dios menciona que va a ser por temas económicos. Tercera guerra de los últimos tiempos, las guerras convencionales de Apocalipsis capítulo 6. Ahora debes entender que las guerras son parte del comienzo de los juicios de la gran tribulación. Y es que la ira de Dios en este tiempo de la gran tribulación se va a estar derramando por medio de 7 copas, 7 sellos y 7 trompetas. Ahora, dentro de Apocalipsis capítulo 6, encontramos los 4 jinetes del Apocalipsis. Y uno de estos jinetes, el jinete color bermejo, es el que hace referencia a las guerras que se van a desatar en esta tierra. La palabra de Dios dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, haciendo referencia a este jinete bermejo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran
espada. Ahora, si ustedes continúan leyendo la palabra de Dios allí en Apocalipsis 6, se van a dar cuenta que alrededor del 25% de la población mundial para el momento de la gran tribulación van a morir en este momento de estas guerras convencionales. Es decir, que alrededor de 1.5 o 2.000 millones de personas van a fallecer por medio de esta guerra convencional de Apocalipsis capítulo 6, que va a iniciar con este jinete color bermejo. Cuarta guerra de los últimos tiempos, la guerra nuclear de Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9. Ahora necesitas entender que durante la gran tribulación los juicios van a ir en aumento. Pasamos de Apocalipsis capítulo 6, que tiene guerras convencionales, a Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9, donde encontramos guerras nucleares. Ahora, en Apocalipsis capítulo 8 nos habla de la tercera parte del mundo quemándose. ¿Qué encontramos allí? Lo primero, versículo 7 dice que va a haber granizo y fuego, es decir, se quema la tercera parte de los árboles. En el versículo 8 y versículo 9 dice que hay una montaña de fuego sobre el mar y muere un tercio de la vida marina. Y el versículo 10 y versículo 11 dice que cae una estrella, un ajenjo, y muere la tercera parte de la vida fluvial. Y versículo 12 es el oscurecimiento de la tercera parte del sol. Ahora, estas cuatro cosas que encontramos acá suenan literalmente a los efectos producidos por una guerra nuclear que pueden generar daños aún en la atmósfera de la Tierra. Base a esto, se estima que cerca del 33% de la población mundial para el momento de la gran tribulación y para el momento de Apocalipsis 8 van a morir a causa de estas guerras nucleares. Quinta guerra de los últimos tiempos, la guerra sobrenatural o la guerra de los cielos. Y esta es una guerra espiritual, una guerra que se va a llevar a cabo en el segundo cielo. Ahora necesitas entender y tener claro que hoy en día contamos con tres cielos. Primero, el cielo que podemos ver, donde encontramos las nubes. Segundo, la atmósfera, donde están las estrellas y los planetas. Y tercero, el reino de Dios, donde está la presencia misma de Dios, el tercer cielo. Ahora la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 12 que Miguel y sus ángeles expulsarán a Satanás y a sus demonios del cielo. Otra derrota más para Satanás. Sexta guerra de los últimos tiempos es la guerra contra los judíos. Y en Apocalipsis, en el capítulo 12, encontramos una simbología muy particular de una mujer con una corona de 12 estrellas y hace referencia a la nación de Israel. Esta mujer da a luz un hijo y ese hijo está haciendo referencia a Jesús, a nuestro Salvador. Entonces estamos hablando de que Jesús desciende de la nación de Israel. Ahora recuerden que la anterior guerra que hablamos es Satanás siendo desalojado del cielo, del segundo cielo, junto con sus demonios. Así que Satanás, estando en esta tierra, va a perseguir a los judíos, va a perseguir a esta simbología de mujer con la corona de 2 estrellas. ¿Por dónde? Por toda la tierra. Básicamente esta persecución será el holocausto número 2 que van a vivir los judíos. En pocas palabras, esto va a ser una culminación completa del antisemitismo a nivel mundial. Recordemos que el antisemitismo es una señal de los últimos tiempos. Séptima guerra de los últimos tiempos, la guerra del anticristo con el Medio Oriente. Y esto lo podemos encontrar en Daniel en el capítulo 11, versículos 40 al versículo 41. Daniel nos está aclarando allí que cuando el anticristo se declare Dios en carne, no va a ser recibido por el pueblo musulmán. Ellos harán guerra contra el anticristo, aparentemente por su blasfemia contra el pueblo musulmán. Y básicamente allí en Daniel nos está diciendo en el versículo 40 que el anticristo va a ser atacado del norte y del sur. Básicamente está hablando en su momento de los imperios dominantes de su época, que fueron Siria en el norte y Egipto en el sur, haciendo referencia hoy en día a naciones como Egipto, Libia y Etiopía. Estamos hablando de naciones musulmanas. Octava guerra de los últimos tiempos, la guerra de Armagedón. Y esta guerra de Armagedón podemos encontrarla en Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 11 hasta el versículo 21, pero también la podemos leer en el Antiguo Testamento con el profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 14, versículo 3 al versículo 5. Y esta guerra de Armagedón sucede inmediatamente después de la segunda venida de Jesús. Recordemos que en el rapto de la iglesia, nosotros como iglesia nos vamos con el Señor, pero en la segunda venida, nosotros la iglesia venimos con el Señor a esta tierra. Que una vez que vengamos con Él, venimos sobre caballos blancos y Él viene delante de nosotros, entramos a la batalla o a la guerra de Armagedón. Básicamente nosotros vendremos contra el anticristo y contra aquellos aliados que tenga el anticristo en su momento. Novena y última guerra de los últimos tiempos es la segunda guerra de Gog y Magog. Y esta última guerra podemos encontrarla en Apocalipsis en el capítulo 20, los versículos 7 hasta el versículo 10. ¿Qué sucede en esta guerra? Básicamente, después del cumplimiento del milenio, de los 1000 años de reinado de Jesús sobre esta tierra, se vuelve a soltar a Satanás para que él reúna a aquellas personas que son contrarias
a la verdad de la palabra de Dios o que son contrarias a Jesús. No quisieron recibirlo como su Señor y su Salvador. Recordemos que durante este tiempo aún van a haber personas naturales aquí en la tierra que van a tener libre albedrío de tomar la decisión de si quieren seguir o no quieren seguir a Jesús. Y esta es una guerra demasiado corta. ¿Por qué? Porque es una guerra directamente contra Jesús. Así que con esta culminamos las 9 guerras de los últimos tiempos que nos está mencionando la palabra de Dios. Déjame saber en los comentarios qué otros versículos conoces o qué piensas tú al respecto de esto y recuerda compartir este video con aquellos amigos para hablar más de los últimos tiempos.